La doctora Lorenzana. Vamos a presentar el caso. Como datos generales, el nombre es CIIG, fecha de nacimiento 20 del 12 del 2012, originaria de Huehuetenango, Huacatán, y edad 8 años al momento de la consulta. El motivo de consulta es manchas en las manos de 4 años de evolución. La historia de la enfermedad es que la madre refiere que 4 años previos aparecen manchas en articulaciones interfalángicas de ambas manos. Ella va a un centro de salud en donde toma algunas pomadas sin ninguna mejoría. Consultan a un médico naturista. Este médico naturista indica un tratamiento que la madre no recuerda, sin tener mejoría. La madre refiere que durante estos años ha acudido en múltiples ocasiones con distintos médicos sin ningún resultado. Además refiere que ella observa que progresan las manchas de ambas manos y ha observado endurecimiento de la piel y limitación del movimiento. 8 meses antes de consultar aparecen ciertos nódulos en rodillas, por lo que ella consulta al centro de salud. En el centro de salud le indican otra pomada, la madre refiere que sí disminuyen de tamaño posteriormente, pero luego se tornan endurecidas y con una secreción purulenta. El médico privado receta un antibiótico y refiere con otro médico, pero por la extensión de las lesiones necesita un injerto, el cual se realiza en la piel de las rodillas. Posterior a esto, por la calidad de las lesiones, deciden referir a Inderma, quienes refieren a este centro para descartar un diagnóstico de esclerosis sistémica. Vamos a ver qué de antecedentes tienen los quirúrgicos, que es la toma y la colocación de injerto en la rodilla derecha. No refiere médicos, traumáticos, alérgicos o algún antecedente familiar. Perinatales, la madre de 27 años, gestas 2, partos 2, hijos vivos 2, es un pez, atendida por comadrona, llanto espontáneo, peso al nacer de 7 libras, aparentemente sin complicaciones. De crecimiento y desarrollo, no recuerda ni fijar la mirada, sonrisa social, sostiene la cabeza a los 3 meses, se sienta a los 8 meses, camina 1 año 3 meses y las primeras palabras mamá y papá al primer año, va en segundo primaria con aparentemente un rendimiento adecuado. Vamos a ver que al momento de la consulta, estas son las imágenes del rostro de la paciente. No sé si alcanzan a ver por la definición de la foto, pero se ven ciertas aparentes como manchitas rojas a lo largo de la cara, la piel es lisa. Vamos a seguir viendo que se ve inexpresiva. Pues como ya sabemos cuál es el tema, no sé si alguien podría decirme qué otras características en piel podríamos encontrar. Y pues cómo se llaman estas como manchitas rojas, que en realidad no son manchitas. No, lo de las manchitas no recuerdo, pero la nariz es como adelgazada, como de pajarito, y lo que tú decías de que es una facies inexpresiva. Sí, las manchitas rojas en realidad son vasos y se denominan telangiectasias, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver en una foto como de ejemplo del libro literal realmente cómo son las características de esta, pero sí, vemos las facies inexpresivas, la piel lisa, y la describen incluso un poco como apariencia como cerosa, pero vamos a seguir viendo. ¿Alguien podría decir? Perdón, Jacqueline, perdón, solo regresa. Claro, en esta foto la niña no tiene tan marcadas si leyeron, que yo espero que han leído, la nariz afilada, ¿verdad? Como se menciona, y como fascia de pajarito, bueno, mejor les pregunto qué otra característica deben de tener estos pacientes. A ver, Johanna. Sí, realmente entre las manifestaciones clínicas de la Bueno, pero de esclerodermia. cara, a nivel de cara. Ok. Pues lo de la nariz afilada es como lo más característico. No recuerdo otra autora. Me recuerdo que decía pérdida de la grasa subcutánea.
Menciona las también lo de la glándulas boca. sudoríparas. Creo que son labios delgados. Los labios. Ujú. Sí, los labios delgados, adelgazamiento de labios, ¿verdad? Es incluso Y lo que, al momento de sí, evaluarlos podemos ver que sí se nota cierta dificultad a la apertura de la boca. Pues eso tal vez sea algo más adelante con esta nena, porque si ustedes ven los cambios no son tan marcados, pero sí es algo que podríamos también buscar. sí, correcto, ¿verdad? O sea, sí como que esta niña sí tiene, bueno, más adelante vas a decir los criterios, cómo se hace el diagnóstico, pero pues sí tenía lógicamente las telangiectasias y pues vamos a seguir viendo. Recuérdense que tienen también como una ojos de muñeca, es lo que se les menciona, o cara inexpresiva también, ¿verdad? La niña no tiene muchos cambios en la cara, aunque sí se miran las telangiectasias y un poco lisa la cara. Entonces te dejo ya que... Ok, doctora, gracias. Ahora sí, ¿alguien podría ayudarme a describir las manos de la nena? ¿O qué alcanzan a ver en esta fotografía? Catherine, Marroquín. Y las contracturas que habías mencionado en las manos, las lesiones que se pueden observar ya sea en los nudillos interfalángicos, que también se mencionan que puede aparecer en codos y en rodilla. Bueno, eso es lo que veo. Y el edema que también se puede observar como a nivel distal, ¿verdad? En las falanges de los dedos del niño, de la niña, perdón. Doctora, pero esas podrían ser las placas de Morfea o no? Las placas de Morfea. Ajá. ¿Preguntaste? No, ¿Sí? las placas de Morfea, recordate que la Morfea es esclerodermia localizada, es localizada a piel. En este caso no, estas pueden ser incluso lesiones atróficas que se mencionan, ¿verdad? Por el estiramiento de la piel y de hecho ahí sí se mira, un poco tensa la piel y un poco lisa y brillosa, ¿verdad? Doctora, esa sería como la esclerodactilia. Un poco, se mira un poco la esclerodactilia, no las manchas que se miran, sino probablemente el adelgazamiento de los dedos, pero tampoco los tiene tan adelgazados, pero sí tiene pues los datos de esclerodermia. De hecho, bueno, creo que no tenemos foto de la palma, Jacqueline, ¿verdad? Sí tenemos, doctora, es aquí en la, ok. aquí la tiene. ¿Alguien nos haría favor de ver o de escribirnos qué ven en esta foto? En esta se ve un poco menos lo que nos hablaba Katy de la esclerodactilia, pues la verdad es que no es tan evidente. Vamos a ver fotos donde sí se ve bastante más. Pero quería hacer, pues describir que si vemos estas hipopigmentaciones que también son asociadas a los cambios fibróticos. Entonces pueden haber tanto hipopigmentaciones como hiperpigmentaciones. Si ustedes ven algunas de las manchitas, no sé si se alcanza a percibir, pero si ven hipopigmentaciones rodeada de hiperpigmentación. Yo me acuerdo cuando evaluamos a la niña cuando llegó, que llegó cuando yo estaba con David y con la doctora, y aparte de esas, de las contracturas y la piel lisa, en ese momento me acuerdo que sí tenía fenómeno de Raynaud, no sé cómo se dice. Ok. Vamos a llegar a eso, pues porque obviamente no tenemos foto ni video de cómo se le presentaba, pero es una de las características que podemos ver. Pero, por ejemplo, si se borraran las suturas ahí de la falange, sería acrostiolosis, creo que así lo menciona el libro. No sé si sería eso, en esa parte de las falanges, lo que esperaríamos ver. No, ¿qué es la acrostiólisis? ¿Que me puedan decir? Decía que era borramiento de las suturas distales, yo pensé, entre las falanges. Sí, ajá, a ver, Jacqueline. Sí, igual es secundario a la resorción ósea que se está dando en las falanges, entonces son los cambios consecuentes a. Sí, exactamente, es eso.
¿verdad? Una resorción de las falanges distales, que de hecho sí, cuando miran en radiografía sí se mira la falange como con resorción o casi destruida, y de hecho ellos pierden como las falanges, que en este caso no se mira, ¿verdad? Pero sí se miran van perdiendo ellos prácticamente y van viendo en los dedos. Y también yo les mencionaba que podían tener úlceras, ¿verdad? Casi como los de dermatomiositis también en los pulpejos. Y como dice Marisa, ella tenía el fenómeno de Raynaud, la acabamos de ver hace 2 días, y sí, efectivamente tenía un Raynaud que le asociamos tratamiento para eso, pero sí tenía. A ver quién me dice cuáles son las fases del fenómeno de Raynaud. Pues Me acuerdo que eran 3, doctora. Uno, cuando hay disminución de flujo, que es la fase venosa, que es donde se da la cianosis. Luego la fase arterial, que así no hay una disminución del mismo y ahí se da lo que es como la coloración, cuando deja de flujo sanguíneo, una coloración blanca, y la otra la olvidé, no me acuerdo. No exactamente, pero se los explicaré. Creo que sería blanqueamiento, cianosis, y luego que sería cuando hay vasodilatación, Eritema. que volvía a ser eritema. Sí. En un ratito les explico cómo funciona, pero sí, es como lo dijo Luisa, es un periodo en que la piel se torna blanquecina, luego cianótica y luego es con eritema. Y ahorita vamos a ver el fenómeno que sucede en un ratito. Sí, perdón, y si ustedes miran más de cerca la foto, sí se miran como cambios vasculares, ¿verdad? Son esos puntitos rojos que se logran ver, no sé si los logran ver, pero sí tiene, que es lo que yo siempre les menciono, que miren palmas y plantas, ¿verdad? Porque siempre vamos a ver vasculitis o más de algún cambio, un Raynaud, pero ahí se miran esas lesiones como con cambios vasculares y como con vasculitis también. Hoy sí, Jacqueline, te dejo. Ok. Esta es la foto de sus extremidades inferiores. ¿Alguien nota algo en especial? Pues aparte de su cicatriz, que es una cicatriz queloide que quedó posterior al injerto que les comentaba. Pareciera que tiene como engrosados en los artejos donde están las falanges. Que la piel también siempre es brillante y lisa. Sí, se ve, siempre se ve en todas en extremidades, en su carita es donde menos se ve, pero en extremidades se ve bastante lo que dice Yohis de la piel lisa y brillante. Bueno, vamos a seguir. Al examen físico, 18 kilos, una talla de 117 centímetros, rostro con piel lisa y brillante, telangiectasias, que eran los que les decíamos, la vena inexpresiva con las mucosas húmedas o crómicas, múltiples caries dentales, el cardiopulmonar lo describe normal, un abdomen blando, rollos gastrointestinales presentes sin visceromegalia. En las extremidades, en miembros superiores, hay una calcificación en superficie extensora de codo, fibrosis en dedos de ambas manos. Sí ven el fenómeno de Raynaud. En miembros inferiores, la cicatriz queloide en muslo derecho en sitio de la toma de injerto. Hay fibrosis de rodilla en la superficie extensora y también fenómeno de Raynaud en ambos pies. Tiene limitación de flexión y extensión en codos y tobillos, y si le alcanzan a ver úlceras digitales, pues yo la verdad en las imágenes no las veo, pero es lo que describe el examen físico. Se le realizan laboratorios de rutina, tiene 21.000 glóbulos blancos con neutrófilos en 83, linfos en 8.95%, una hemoglobina en 15, hematocrito en 45 y plaquetas en 439.000, una glucosa en 88, creatinina en 0.2, BUN en 12.5, electrolitos dentro de los límites normales y no vemos alteraciones, solo un poquito elevada el LDH. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre los laboratorios o alguien quisiera decirme qué más pediría o cómo procedería en cuanto a laboratorios a partir de esto? Bueno, el libro nos menciona de que podríamos pedir también ANA, porque
esclerodermia sistémica puede estar positivo y pues eso. Ok. ¿Alguien más? Pues solo que veamos La relevancia. función renal. Sí, exactamente a eso iba Marisa, gracias. Que es importante que veamos función renal. Después vamos a hablar de eso, pero sí pueden tener ciertos cambios renales. A veces no es necesario que tengan los cambios en tasa de filtración glomerular, pero sí pueden tener cambios ya a nivel crónico por medio de ultrasonido. Luisa nos mencionaba, Ana, ¿alguien más se le ocurre algún otro estudio específico o serológico? Bueno, ya les dije el chivo. Antitopoisomerasa. Uno, sí. Antitopoisomerasa 1. Aquí están los... Antihistona, creo. Sí, también. Tenemos un FANA con una dilución en 1.80, un antitopoisomerasa en 1.7, un C3 y un C4 en 145 y un C4 en 23. Bueno, pues a la larga la esclerodermia es más un diagnóstico por la clínica. Sí hay ciertos estudios que hacer, pero ahorita vamos a definir bien cómo se diagnostica. No sé si alguien sugiere entre estudios especiales qué podríamos solicitar o cómo podríamos iniciar nuestro abordaje, pues ya que sabemos que es una esclerodermia o ya que decidimos que vamos a tratarla como una esclerodermia. Función cardíaca y pulmonar. Y también ver estudios de deglución, podría ser, porque también afecta al tubo digestivo. Ok, perfecto. Vamos a ver más adelante que incluso, aunque estén asintomáticos, son estudios que deben de realizarse porque pueden tener ya el padecimiento y no tener manifestaciones y puede prevenirse la complicación o el deterioro. Con esta nena justamente tenemos un ecocardiograma que en conclusión es un corazón de estructura y funcionalmente normal. Y tenemos el esofagograma. No tenemos un video, pero en cuanto a las imágenes se ve relativamente normal. Y justamente así lo reportan. Con adecuada peristalsis no tenemos problemas de deglución. El paso del medio es correcto, no hay retardo en el paso del medio. Y lo reportan con un esofagograma con mecánica de deglución normal al momento del estudio. Y esta es la foto que nos facilitó la doctora. Es la nena que consultó ya esta semana, según me dijo la doctora, y así es como ha ido con respecto a su mejora. ¿Alguien tiene alguna observación con respecto al caso? Yo me acuerdo que cuando revisamos el caso, cabal, lo que tú decís de la rodilla, que a la niña ya la habían visto en web, porque sus síntomas eran como de 2 o 3 años de evolución, y que las contracturas que tenía en la rodilla habían tratado no sé, de quitárselo quirúrgicamente, por eso tenía esa su cicatriz toda feita. Toda fea. Ok. Tengo una duda, a la niña con ese injerto nunca le hicieron biopsia ni nada. Pues fíjate que no está documentado, pero yo me imagino que de ¿cómo se llama? De Inderma deberían de haber hecho alguna biopsia. De igual modo la refirieron directo para reumatología, ¿verdad? Pero no se tiene documentada la biopsia. No recuerdo si tenía biopsia, Marisa, esta niña, ¿te recordás? Yo me acuerdo que no, doctora. Sí, de hecho, bueno, del injerto igual, ¿verdad? Porque ahí está el injerto, entonces realmente no, esa parte digamos que no es de la esclerodermia. Pero bueno, si hubiera sido bueno hacerle una biopsia, recordemos de que el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Realmente pues existen criterios
pero creo yo que pues sí hubiera sido bueno, o si alguien tenía duda del diagnóstico, tomarle una biopsia de la lesión en piel que tenía involucrada, ¿verdad? Pero entonces no tenía biopsia, Johanna. Gracias, doctora. Solo tal vez, doctora, para recordarles, esta semana que la vimos en el codo izquierdo, en la parte posterior, sí se miraba una calcinosis, ¿se recuerda? Pequeña, que incluso hubo un momento en que usted nos dijo que ya podría ser un síndrome de Crest. Sí, esta niña, sí, de hecho creo que sí la describió Jacqueline en el examen físico, pero igual no cumple criterios de Crest, ¿verdad? Pero Ajá. sí tiene las telangiectasias y sí tiene las calcinosis. Para Entonces, el síndrome de Crest tiene que cumplir todos los criterios. Sí tiene que tener todo. Okay. A ver, ¿qué es el síndrome de Crest, Antonio? Ya que lo estás mencionando. Pues es un síndrome en el cual se presenta una calcinosis cutánea, está el fenómeno de Raynaud, hay una alteración esofágica, pues que ya que nos presentó el estudio en el cual se muestra normal, está la esclerodactilia, ¿verdad? Y sí podemos observar también las telangiectasias, que ella las presenta en el área facial, ¿verdad? Sí, de hecho ella no los presenta a todos, pero sí, no sabemos más adelante porque eso va progresando. Algunas veces es muy difícil tratar la esclerodermia sistémica y sí puede ir avanzando durante el tiempo a pesar de tener tratamiento. Entonces muy probablemente ella, no sé, en la adulta pueda llegar a tener un Crest, ¿verdad? Entonces, esto la esclerodermia sistémica no se ve frecuentemente en pediatría. De hecho, pues, por eso, pues, también decidí ponerles el tema, ¿verdad? Para que en algún momento, si ustedes tienen algún paciente, pues lo sospechen y lo refieran, ¿verdad? Para inicio de tratamiento temprano, pues, lógicamente mejora el pronóstico, aunque sí podemos ver de que, o como nos va a mencionar, el tratamiento, pues, va dirigido también a las diferentes manifestaciones que el paciente vaya presentando. Entonces, pues este caso sí lo vimos en consulta externa y pues realmente se trató de documentar lo más que se pudo para la clase porque es muy difícil, probablemente no vuelvan a ver ustedes una escleroderma o de aquí a un buen tiempo, ¿verdad? Espero que aprendan mucho y lean, ¿verdad? El caso para que ustedes puedan orientar a futuros, ¿verdad? Médicos, si en algún momento no han visto un caso de estos, ¿verdad? Entonces, te dejo, Jacqueline, para la revisión bibliográfica. Si nadie más tiene algún comentario. Bueno, gracias, doctora. Vamos a empezar con la revisión, con un poquito de historia. Hace muchos años, antes de 1985, era muy confuso este concepto. Todo era más compatible con esclerodema, que en realidad es una afección cutánea que se relaciona más a personas con diabetes, que sí hay cierta engrosamiento, sí hay cierto engrosamiento de la piel y sobre todo en la parte posterior del cuello, en los brazos y los hombros, pero que no está asociada a este padecimiento. En 1985, Lewin y Heller revisan 505 casos que de igual modo eran asociados a este padecimiento. En 1918 se identifican casos, pero de esclerodermia localizada, y reportan más o menos una incidencia de 1 por cada 12 de los conceptos que se habían revisado, y ya se acuerda tener un concepto actual de lo que es la esclerodermia. En 1960, mundialmente se reportan 12 casos de sistémica en pediatría. En 1961, mundialmente la Mayo Clinic añade 63 casos. O sea, vemos, como decía la doctora, pues no muchos casos reportados incluso mundialmente para lo que se documenta. En 1924, describe fibrosis cardíaca y pulmonar, y Matsui hace ciertas necropsias y encuentra hallazgos histológicos compatibles con los mismos. Luego, en 1969, de igual modo, por medio de necropsia se encuentran padecimientos en piel de 98% de personas que coincidían con el concepto, ¿verdad? Padecimiento de esófago del 74%, pulmones 59%, y ahí en
disminución, riñones, intestino delgado, pericardio y miocardio. También encuentran signos vasculares de hipertensión sistema pulmonar, aunque no había clínica. Ahora sí vamos a hablar de la clasificación. Vamos a saber que existe la localizada y juvenil, generalmente llamada morfea, y tenemos la sistémica juvenil, que es la limitada, que generalmente se le llama el síndrome de Crest, y la difusa. Vamos a enfocarnos sobre todo en la difusa, pero para hablar de qué es Crest, lo que nos decía Tonito es una calcinosis. Los cambios en cutis también los incluye el fenómeno de Raynaud, la disfunción esofágica, la esclerodactilia y las telangiectasias. Vamos a saber que pues, la esclerodermia es una enfermedad crónica multisistémica que afecta al tejido conectivo. Se caracteriza por los cambios esclerodérmicos en la piel, pero también vamos a ver que hay cambios viscerales. Hay otro concepto que de igual modo son cambios fibróticos de engrosamiento y endurecimiento, pero dentro de los cambios que más se ven son sinoviales en arterias digitales y órganos internos, principalmente esófago, intestinos, pulmones y riñones. Vamos a ver que la esclerosis sistémica en realidad es una enfermedad de evolución prolongada, como lo podemos ver en este caso, pero tiene periodos de remisión y de exacerbación. El pronóstico no siempre es el mismo, muchas veces sí puede terminar en una remisión, pero generalmente se asocia a una muerte temprana por ciertas complicaciones que vamos a platicar más adelante. Vamos a diagnosticarlo si en un niño menor de 16 años cumple el criterio mayor, que es la esclerosis proximal a las articulaciones metacarpofalángicas y metatarsofalangicas, más 2 criterios menores de cualquiera de los 20 que les voy a contar a continuación. Las sensibilidades más o menos de este criterio o de este diagnóstico es con una sensibilidad de 90% y una especificidad del 96%. Dentro de estos criterios vamos a incluir la esclerodactilia, las cicatrices puntiformes digitales, la fibrosis pulmonar bilateral, el fenómeno de Raynaud, los cambios en las cutículas, los cambios capilares en las cutículas, disfagia, el reflujo, las crisis renales, una hipertensión de nuevo aparecimiento, arritmias, falla cardíaca, la fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, que se tenga artritis, miositis, neuropatías, el síndrome de túnel del carpo. Y tenemos también serológicos, ¿verdad? Que antitopoisomerasa 1, tenemos anticentrómero, entre otros, ¿verdad? Dentro de estos, con 2 menores más el mayor que tengamos, se puede realizar el diagnóstico de esclerodermia. Como bien mencionaba la doctora, el diagnóstico es clínico más que de laboratorios. El Colegio Americano de Reumatología, en asociación a la Asociación Europea, la Liga Europea, perdón, lo define como un engrosamiento de la piel de los dedos que se extiende proximalmente hacia las articulaciones metacarpofalángicas y si al momento de hacer el diagnóstico no se presenta esto, podemos considerar cualquiera de estos: el engrosamiento de la piel en los dedos, las lesiones en las puntas de los dedos, las úlceras, ¿verdad? O la esclerodactilia, las telangiectasias, capilares unguiales anormales, la enfermedad pulmonar intersticial o que tenga hipertensión pulmonar, el fenómeno de Raynaud y los anticuerpos relacionados que ya habíamos mencionado, que prácticamente esto es como un resumen de los 20 criterios que tenemos en el previo. Vamos a ver un poco de epidemiología. Tenemos una incidencia en adultos de 0.4 a 1.9 por cada 100.000 y una prevalencia de 24 por cada 1.000. Y aumenta con la edad y el pico es más o menos entre los 30 y 50 años. Es más frecuente en personas afroamericanas y en nativos americanos. Eso es con respecto a los adultos. Ahora, es sistémica en los menores de 10 años, menos del 2% de todos los casos. Y en niños de 10 a 20 años, en 1.2 a 9. Más o menos del global, el debut en la niñez es del 3%.
En niños y niñas en menores de 8 años, la relación es 3-1, niñas versus niños, y cambia la relación, perdón, es igual en menores de 8 años y cambia la relación al momento de que se desarrollan mayores en 8 años por los cambios hormonales, y también hablaba de los cambios que se dan durante el embarazo. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Bueno, si alguien tiene preguntas, por favor, díganme. Vamos a hablar de 3 pilares importantes de la fisiopatología y vamos a hablar de autoinmunidad, de los factores inmunológicos. Vamos a ver que hay una evidencia de anticuerpos específicos y sobre todo unas anormalidades en la función de las células T. También vemos anormalidades en la matriz extracelular, sobre todo en fibroblastos, y también está compuesta por cierto grado de vasculopatía y en general lesiones de células endoteliales. En cuanto a la autoinmunidad, vamos a ver ciertos infiltrados de células mononucleares. Hablamos de linfocitos, células plasmáticas, fibroblastos. Hay activación de las células T con evidencia me olvidé. Bueno, del HLA clase 2, vamos a ver liberación de citoquinas que afectan células endoteliales y fibroblastos. Y vamos a ver que hay factor de crecimiento transformador beta que va a estimular la síntesis de la matriz extracelular, colágeno tipo 1 y 2, y va a promover la fibrosis inhibiendo la colágenas. Entonces vemos que hay un aumento de este factor de crecimiento transformador beta 1 y 2. Hay una inhibición de la regulación positiva de la síntesis de colágeno, y tanto de colágeno como de fibroblastos. Vamos a hablar también de que la fibrosis no solo depende de esto, de la autoinmunidad, sino vemos que está el factor transformador de crecimiento transformador. También vemos el factor de crecimiento de tejido conectivo, y todos estos van a estimular la fibrosis. También vemos que es secundario a cambios de expresión de genes profibróticos y antifibróticos. Y vamos a ver que también vemos cierto daño tisular, hay hipoxia, hay estrés oxidativo y hay un aumento de rigidez en la matriz. Al momento en que se expande el tejido fibrótico, se reemplazan todas las apéndices de la dermis, entonces oblitera todos estos apéndices y vamos a disminuir el aporte sanguíneo. Es por eso que podemos ver estos cambios tisulares como las úlceras, y también vemos los vasoespasmos del fenómeno de Raynaud, es una de las causas. Vamos a hablar también que vemos, se ha visto un aumento en interleucina 1, 2, 4, 6, 8 y 12. El interferón gamma es un supresor de la colagenasa que también está aumentado. Vamos a ver que el factor de necrosis tumoral disminuye la producción de fibroblastos de colágeno tipo 1 y 3 y aumenta la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio, selectinas, integrinas, inmunoglobulinas, y esto va a llegar pues a la larga a aumentar la inflamación y todo esto a aumentar el proceso de cicatrización y fibrosis. Vamos a hablar de la vasculopatía también, que era uno de los pilares importantes. Hay cierto daño endotelial por toda esta reacción inflamatoria que se da. Hay un aumento de permeabilidad vascular, esto va a edema, a la activación de fibroblastos, a un aumento de colágeno y a la larga fibrosis. Entonces es a la larga como un círculo vicioso. Vamos a hablar de clínica. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué nosotros nos hace sospechar de que podemos estarnos presentando ante una esclerodactilia? El debut suele ser insidioso, pero progresa de forma sutil y tiene episodios de complicaciones sistémicas severas. Ya habíamos mencionado que podemos incluso tener periodos de remisión y de exacerbación. ¿Qué buscamos? Endurecimiento de las extremidades, de los dedos. Recuérdense que es algo proximal. Sí, hay atrofia de la piel de las manos y cara, y mencionaban también la cara lisa, las telangiectasias en cara, tronco y manos. Vamos a ver en esclerodermia el Raynaud está presente más o menos en un 70%. Podemos ver artralgias en el 28%, pero consideremos que es artralgia y no signos de una artritis.
Las contracturas en un 61%, aunque esto va a variar dependiendo de lo avanzado que esté, del tratamiento también y de cómo se vaya presentando la enfermedad. Vamos a ver calcificaciones o calcinosis en el 10%, disfagia en el 13% y disnea en el 12.9%. Como les dije antes, recuérdense que podemos no tener el síntoma de disfagia, podemos no tener disnea y ya podemos tener los cambios. Entonces es algo que siempre debemos de buscar. En cuanto específicamente en piel, edema en dedos, brazos, manos, cara, tronco, es lo inicial y vamos a ver que va progresando así. Es no doloroso y puede durar el edema de semanas a meses. Esa es la primera fase, luego se transforma en esclerosis. Vamos a ver la textura cerosa de la piel ya es más dura y está pegada a las estructuras subcutáneas. Vamos a ver también acroesclerosis. Esto también se refiere a la cara inmóvil, inexpresiva, sin arrugas, la poca apertura de la boca. Como les decía, el progreso es dedos bilateral en ambas manos. Generalmente se manifiesta luego en cara, luego en tronco y el resto de las extremidades hasta que vemos la atrofia. En esta atrofia también no se nos olvide que por esta atrofia vamos a ver lesiones hipopigmentadas e hiperpigmentadas y se puede ver la calcinosis. Con lo que habíamos dicho de la esclerodactilia, la foto que se ve en la primera de las manos es un paciente del libro y luego es un paciente que consulta meses después. Sí se ve el adelgazamiento de las puntas de los dedos, sí se ve que están rígidas las articulaciones. Y en cuanto al rostro de esta señora, se ve más inexpresiva, la piel sí es lisa. No se ve tanto telangiectasias en esta, pero en esta sí, no sé si alcanzan a ver, el niño como su piel es bien blanquita, se alcanzan a ver las telangiectasias. Veamos que es la dilatación de los vasos, pero no solo tiene que ser en la piel, también pueden ser en las mucosas. Hay que considerarlo a la hora del diagnóstico, del que el llenado de estas telangiectasias es lento y no se evidencia un vaso central como en muchas otras. Vamos a ver que la calcinosis generalmente se da metacarpofalángicas en codos, rodillas. Es una complicación tardía y se da generalmente en áreas extensoras. Si ustedes se recuerdan, la nena la tenía en la parte extensora del codo. Y perdón, Jacqueline, ¿puede regresar la anterior? Sí, doctora. No solo para que se den cuenta, ¿verdad?, de que son fáciles, los labios delgados, la nariz, el niño la tiene más afilada, pero sí se mira, pues, lógicamente que la piel, está estirada a nivel de la frente. Entonces, sí, fíjense bien en la imagen de esta señora y miremos la siguiente, o sea, son muy parecidas. La siguiente, Jacqueline. Ahí está. Los labios adelgazados, la nariz afilada, la piel de la frente se mira lisa. Entonces, para que entre más imágenes miren, ¿verdad? Ustedes pues se van a poder dar cuenta de las diferentes fases y poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque algunas veces probablemente hemos visto pacientes con estas fases y no sabemos, pero pues el diagnóstico es clínico más la esclerodactilia y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí, es muy similar, ¿verdad? Ok, vamos a ver también los cambios que hablábamos en las cutículas. Vamos a ver cambios capilares, son más tortuosos, más irregulares. En el libro pues se ve, la verdad es que la imagen bastante clara y pues a gran escala sí se logra ver que ya no son irregulares los capilares y que han disminuido. También puede haber un engrosamiento de la cutícula. Aquí ya se ve con microscopio, o sea, con aumento. Si ustedes ven, el de la derecha es el normal. Sí se ve que son regulares, que son prolijos, van más o menos todos en la misma dirección. En la izquierda ha disminuido su cantidad y ya es como tortuosa la dirección de todos. Este es otro de los criterios de los menores para diagnosticar esclerodermia. Ahora sí, el fenómeno de Raynaud, como habíamos dicho, vemos primero que es blanco, luego cianótico y luego eritematoso. Como les había mencionado antes,
Estas son las fases explicadas. Lo que sucede al inicio es isquemia, la segunda es cianosis y la tercera se llama rubor. En la primera hay un vasoespasmo, hay una oclusión. Como está disminuido o interrumpido el flujo, hay isquemia. En el segundo de la cianosis se dilatan las vénulas en respuesta a la isquemia y entonces tenemos sangre desoxigenada. Y en el momento en que se resuelve este vasoespasmo hay como una reperfusión, pero como ya estaban dilatados los capilares, entonces se ve como eritematoso porque hay sangre oxigenada. Vamos a ver también, esto es parte de los otros diagnósticos, las úlceras en las puntas de los dedos. Estas úlceras también son consecuentes a los cambios de los fenómenos de Raynaud, y nos mencionaba el libro que generalmente cuando esto no es dado por esclerodermia, el fenómeno de Raynaud, cuando se da por otras causas que no son autoinmunes, no suele causar estos daños necróticos ni ocasionar las úlceras que logramos ver en este. Estas úlceras, además, en los puntos de presión van a predisponer a que se forme la calcinosis. Vamos a hablar de manifestaciones musculoesqueléticas. En el debut vamos a ver rigidez matutina, dolor en las articulaciones pequeñas. Es leve y generalmente es temporal. Lo que les decía es que no hay artritis, aunque sí pueden haber artralgias. Vamos a ver las contracturas, poca inflamación muscular. Consideramos en cuanto a lo gastrointestinal que en orden de importancia se va a afectar más el esófago, luego el estómago y menos intestino tanto delgado como grueso. En la boca podemos ver telangiectasias, pérdida de los dientes, disminución en la apertura, como les decía, y el esófago, la disfagia es de los primeros signos, pero no debe de existir esta disfagia para que nosotros pensemos de que sí ya hay cierta dismotilidad, de que ya está disminuido el peristaltismo, o que hay cierta dilatación. Se puede dilatar tanto el esófago como dilatación justo en la cámara gástrica. E intestinal pueden haber pseudoobstrucciones o mala absorción. Más adelante vamos a ver que tenemos otros problemas más asociados a esta mala absorción que en general a estos padecimientos. Es por eso que les decía que siempre debemos de evaluar el sistema gastrointestinal, porque no siempre la disfagia está presente. Nos refiere el libro que no es el esofagograma el estudio de elección, sin embargo es más práctico, porque en realidad ellos refieren que sería mejor realizar una tomografía o una resonancia. En cuanto al cardíaco, esto es bastante importante. A pesar de que las manifestaciones cardíacas no son tan comunes al inicio, son una causa muy alta de mortalidad en estos pacientes. Y la primera causa de esta mortalidad es la falla cardíaca. Entonces, pueden haber efusiones pericárdicas asintomáticas y generalmente son pequeñas. Podemos ver distensión yugular, podemos ver hepatomegalia por la falla cardíaca, podemos también ver un taponamiento y miopatía cardíaca, que en estos casos es uno de los posibles síntomas que podrían tomarse en cuenta para inmunosuprimir a un paciente en cuanto al tratamiento. Sí se ha evidenciado que puede haber cierto tipo de Raynaud coronario y entonces esto será la causa de estos cambios crónicos. Vamos a hablar de los cambios renales y esto es bastante importante. Es más probable que tengan problemas renales si hay antitopoisomerasa 1 positiva o si hay cambios muy rápidos en la piel. Y la complicación más grave de esto es una crisis renal esclerodérmica. No es tan frecuente, pero es una hipertensión súbita, bastante elevada y difícil de controlar. Se puede aparecer con una microangiopatía hemolítica y pues consecuente a cualquier hipertensión maligna, ¿verdad? Con encefalopatía, provocar insuficiencia cardíaca convulsiva, arritmias y convulsiones. Aparte de eso, podemos ver cierto grado de hematuria y leve proteinuria. Esta crisis renal es de muy mal pronóstico para los pacientes. El tratamiento es con YECAS, aunque más adelante vamos a hablar del tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y sí mejora en cuanto a mortalidad,
les da más o menos 5 años al 65% de supervivencia, pero pues no es mucho lo que logra mejorarse. Además, esta hipertensión provoca un deterioro renal bastante rápido. Lo pulmonar también es otro de los criterios entre los menores. La enfermedad pulmonar intersticial lo vamos a ver con rayos X como un patrón difuso en un paciente que ya tenga el diagnóstico de esclerodermia. Puede ser asintomático y en general lo es. Podemos ver tos seca, disnea de esfuerzo, estertores por fricción pleural. Vamos a ver también una capacidad vital forzada que está disminuida, y en cuanto a una tomografía podemos ver un vidrio esmerilado bilateral basal. Esta también es una complicación grave, se estima que es una supervivencia de 5 a 8 años y además va a empeorar los síntomas gastrointestinales porque puede provocar que se den microaspiraciones. Vamos a ver también que hay hipertensión pulmonar por la misma vasculopatía que presentan los pacientes, y hay el 20% de las personas con la enfermedad pulmonar intersticial van a tener hipertensión pulmonar. Esta enfermedad vascular pulmonar va a resultar a la larga en una disnea progresiva. Podemos ver también volúmenes pulmonares conservados. Si existe con fibrosis es de peor pronóstico. En cuanto al neurológico, además de todos los problemas que son puramente físicos, es probable que los pacientes se depriman con ansiedad, pero también convulsiones, eventos isquémicos, hemorrágicos, radiculopatías y problemas cognitivos secundarios. Vamos a hablar de laboratorios y estudios. La biopsia de piel y vísceras no es de las primeras cosas. Johanna nos preguntaba si había biopsia en esto, pues sí, en esta paciente en especial, pero lo que podemos ver en una son infiltrados de mastocitos, hay un aumento de colágeno, hay un aumento del engrosamiento y densidad del tejido, hay piel atrofiada, la piel con atrofia de los apéndices de la dermis, y se ve mucho infiltrado de células T. Vamos a ver anemia en el 25% de los casos, pero como les decía, esto es más por mala absorción que llegan a tener los pacientes que como una manifestación primaria de la enfermedad. Podemos ver una hemólisis microangiopática y sí se puede presentar con leucocitosis y eosinofilia, que el paciente pues sí se presentó con leucocitosis secundaria a toda esta reacción inflamatoria. Si vemos si hay alguna efusión pericárdica, generalmente tiene características de un exudado. Puede haber líquido sinovial, también vamos a ver aumento de proteínas, y en un esofagograma podríamos ver una disminución del peristaltismo o dilataciones, lo mismo que en el resto del tracto gastrointestinal, pero considerar que estos niños pueden hacer pseudoobstrucciones espontáneas. Entonces, en cuanto a algún cuadro abdominal se presentara con ellos, podemos ver, como nos decía Luisa, un ANA elevado, una antitopoisomerasa en el 28 al 34% de los pacientes, un anticentrómetro que es positivo, pero generalmente esto es más positivo en los adultos o más usual en la forma localizada. Y podemos ver un factor reumatoide y anticuerpos antifosfolípidos en menos del 20%. Quiero que vean estas radiografías. Nos habían hablado de la acrostiolisis, nos había hablado Luisa. Aquí sí no sé si van a alcanzar a ver, pero sí se ve como poroso la falange distal en la imagen derecha. Y sí vemos cómo se empiezan en la izquierda a como afilar las puntas de las falanges. Sí hay osteopenia periarticular, las erosiones de la primera falange. Vamos a ver que sí hay disminución de tejido blando, y podemos ver calcificaciones periarticulares. En esta principalmente no se ven, pero sí se pueden ver. Esto es un esofagograma que sí se ve dilatado el esófago. Pues obviamente hay medidas, pero sí se ve dilatado, sobre todo en la imagen izquierda. Vamos a hablar entonces de tratamiento. Nos dice la literatura que en realidad no hay un tratamiento específico
que vamos a ir tratando las manifestaciones de esta. Vamos a dar ciertas medidas de soporte, que es evitar calor y frío excesivo y evitar trauma. Vamos a aplicar lanolina o alguna crema hidrosoluble como un emoliente para hidratación. Vamos a utilizar AINES para minimizar síntomas musculoesqueléticos. Medidas específicas, va a ser sintomático y orientado a cada manifestación, y vamos a pues, intentar evitar la toxicidad medicamentosa. Estas son las, obviamente sí tienen que entrar los pacientes a cierto programa de rehabilitación. Sí menciona la literatura que podemos tener periodos en donde la contractilidad de las articulaciones disminuye, y sobre todo con el tratamiento. Entonces la rehabilitación es bastante importante para recuperar cierta movilidad en los pacientes. Vamos a hablar de qué tratamiento se usa generalmente para manifestaciones específicas. En el fenómeno de Raynaud tenemos el Iloprost, el sildenafil, los calcioantagonistas. Igual es más o menos el mismo tratamiento para las úlceras digitales. Nos recomiendan, en cuanto si tenemos una alveolitis, que es esta enfermedad pulmonar intersticial, el uso de ciclofosfamida asociada a corticoides. Igual el tratamiento de hipertensión pulmonar, vamos a hablar un poquito más de esto, pero para reflujo gastroesofágico vemos los inhibidores de la bomba de protones, y nos refieren procinéticos para esta dismotilidad que suelen tener los pacientes. Para la malabsorción, el rotamiento de los antibióticos, vamos a ver cuando tengamos ciertos padecimientos musculoesqueléticos, corticoides, pero a dosis bajas, y también podemos usar el metrotexate. Y para manifestaciones renales, los YECAS, como bien habíamos dicho, que mejoran el pronóstico, y para padecimiento de la piel, metrotexate con micofenolato. Porque usamos en el fenómeno de Raynaud y en las úlceras digitales los bloqueadores de calcio, nos sirven como vasodilatadores. Recomienda el nifedipino y reduce tanto la severidad como la frecuencia del fenómeno de Raynaud. El Iloprost, que es un análogo de la prostaciclina, este también va a reducir la severidad y la frecuencia del fenómeno y de las úlceras, pero este medicamento no es el de primera línea, sino sería los bloqueadores de canales de calcio. El sildenafil, este es tanto para el fenómeno de Raynaud como para la hipertensión pulmonar, es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, reduce los síntomas, hay mejor recuperación de las úlceras. Lo único es los efectos adversos de la cefalea, los dolores musculares y las erecciones. Para la enfermedad intersticial pulmonar, vamos a ver que nos recomiendan el uso de ciclofosfamida con micofenolato asociado a esteroides. Esto es una enfermedad como alveolitis, pero la vamos a usar como un agente antiproliferativo e inmunosupresor. Vamos a hablar también de lo que les decía de hipertensión pulmonar. Tenemos las alternativas del Boncentan, que inhibe la endotelina 1, y entonces esto va a tener, pues la endotelina 1 tiene efectos vasoconstrictores, y el sildenafil también puede mejorar la capacidad para caminar, índice cardíaco, la supervivencia y la hemodinamia por la misma hipertensión pulmonar. Para la piel nos recomiendan metrotexate, y que ellos refieren que no se requiere ningún otro inmunosupresor. Sin embargo, hay otra literatura en donde el combinar metrotexate con esteroides se ha visto que mejora el rango de movilidad de los pacientes. Lo que les decía de la enfermedad renal, que el tratamiento ideal es los YECAS para la hipertensión, y también para tratamiento preventivo en cuanto a la proteinuria. Vamos a ver prevención de daño vascular, mejor de presión, control de la presión a largo plazo y estabilizar la función renal. Musculoesquelético, la prednisona, también para las manifestaciones como miositis, artritis y tendosinovitis. Y el cuidado, hay que tener cuidado con esto porque recuérdense que los esteroides nos pueden causar hipertensión como efecto adverso. Entonces, si tenemos un paciente que ya tiene riesgo de padecer crisis renales o hipertensión,
hay que cuidarlo. Y gastrointestinal, el tratamiento solo es sintomático, tampoco hay evidencia de que algún tratamiento sea mejor que otro, pero ellos recomiendan inhibidores de la bomba de protones. Y en cuanto a la malabsorción, que se manifiesta generalmente por diarrea, inflamación por crecimiento bacteriano, lo que les decía de estar rotando los antibióticos, utilizar amoxiclav o cefalosporinas generalmente de primera o segunda generación. Por último, solo vamos a hablar de la esclerodermia limitada. La verdad es que no hay mucho en que hablar al respecto. Aparecen niños más pequeños. Si se compara con la sistémica, hay más calcinosis, el Raynaud es más complicado, con más úlceras, y generalmente vemos telangiectasias más difusas, no solo también podríamos verlas en la sistémica, pero acá se ven en más áreas. Aquí la fibrosis pulmonar y la hipertensión ocurren, y la enfermedad renal es todavía menos frecuente que la sistémica. Vamos a ver que la esclerosis se restringe solo a los segmentos distales de los dedos, y pues el tratamiento es similar al de la esclerodermia sistémica, que es tratar los síntomas. Pues esa es la presentación que tenía para hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, gracias Jacqueline por la presentación. Como anteriormente les dije, es una enfermedad no frecuente, como Jacqueline nos lo presentó. Yo creo que fue muy completa la presentación, ¿verdad? Generalmente la esclerosis sistémica pues puede afectar cualquier órgano, esófago, estómago, ¿verdad? Corazón. Entonces tenemos que realizar siempre cuando ya tengamos un paciente ya con esclerodermia sistémica, debemos de mandar a realizar todos los estudios como ecocardiograma, rayos X de tórax, realizar un esofagograma, ¿verdad? Pues en nuestro medio hacer una resonancia, una TAC que es un poco más cara. Y de hecho, pues debería de hacerse una espirometría, ¿verdad? Generalmente estos pacientes hacen un patrón restrictivo y completarlos de esta manera para realizarlas cada año. En teoría, pues cada uno de estos estudios por el riesgo, ¿verdad? De que estos niños pues van a seguir progresando y en un futuro, pues como mencionó Jacqueline, ellos pueden fallecer tempranamente, especialmente pues pueden morir por fibrosis pulmonar o por falla cardíaca, ¿verdad? Entonces, es por eso de que se necesita llevar un control por lo menos anual de cada uno de estos para en el momento de si se encuentra algo, uno como reumatólogo pues intervenir, ¿verdad? En este caso sería el uso de ciclofosfamida si fuera ese caso, ¿verdad? O si presentara un Raynaud o unas úlceras digitales muy severas, también se puede utilizar ciclofosfamida, esteroides, ¿verdad? Entonces van cambiando los protocolos. En pediatría no vemos tanto daño renal, pero siempre es importante tomar la presión, hacer un examen de orina y pues ir orientando como hacemos en reumatología todos los estudios de laboratorio que se piden, orina, pruebas renales, hepáticas. Se hace exactamente lo mismo con estos niños. Se requieren muchas veces tratamiento multidisciplinario con otras subespecialidades como gastro, como nefro, ¿verdad? Como neumo. Entonces, y como hemos visto anteriormente en otras clases, la mayoría de pacientes con enfermedades reumáticas pues requieren de los otros subespecialistas. Entonces, pues si no hay nadie más, no sé si alguien tiene alguna pregunta o damos por terminada la clase. Ok, entonces gracias Jacqueline y creo que damos por terminada la clase el día de hoy. Ahí estudien, por favor, ¿verdad? Porque creo que la última clase la tenemos la otra semana y hoy me dijeron que creo que el viernes hacen su examen, ¿verdad? Entonces, estudien y mucha suerte.
Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, Bueno, doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Gracias.